Vamos a entrar rápidamente a esta linda enseñanza que tenemos hoy, ya que vamos a estar estudiando el encarcelamiento de Pablo y Silas en Filipos, ¿verdad? Amén. Estábamos viendo la semana pasada, ¿verdad?, que la iglesia empieza con la familia de Lidia. Ahí se gana Pablo a Lidia en Filipos, ¿verdad? Vemos ahora después que Pablo, lleno del Espíritu Santo, lleno del poder del Espíritu Santo, reprende a un demonio que estaba dentro de una niña que tenía un espíritu poderoso de adivinación. Pero vemos ahora, mis amados hermanos, que en vez de que los de la ciudad se alegren, dice la palabra de Dios que esta niña tenía dos amos que la usaban. Prácticamente podemos decir que, ¿verdad?, abusaban de ella porque ella tenía un espíritu, estaba siendo atormentada, y ellos sacándole dinero porque ella tenía poderes de adivinación demoníacos. Pero aquí vemos, mis amados hermanos, ahora estamos, ¿verdad?, en el versículo 19 del capítulo 16 de Hechos. Y dice, ¿verdad?, que viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia. ¡Wow! Prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro antes las autoridades. Y prestándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo rápidamente, voy a hacer énfasis aquí rápido, que aquí los hombres, mire que no dicen nada de que, mira, nos quitaron dinero, mira, nos quitaron nuestra ganancia, ¿ok? Aquí está muy claro que el querer acusarlos, ¿verdad?, de que, nos quitaron nuestra ganancia, no era un caso que iba a poder ganar estos hombres, ¿verdad? No hay pruebas de eso. Sino que lo que ellos primero hacen, ¿verdad?, en vez de acusarles de eso, les acusan de venir a alborotar la ciudad. Les acusan de venir a traer dioses paganos o dioses ajenos a ellos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la palabra, mis amados hermanos, nos está enseñando aquí que estos hombres decidieron mejor usar de la costumbre romana, que se cree que en esos días los romanos no les gustaba que les trajeran nuevos dioses, que les alejaran de los dioses que ya tenían, ¿verdad? Y estos, ¿verdad?, vemos que Pablo y Silas estaban predicando un mensaje de un Dios único y verdadero a quien se debe solamente adorar a Él. Y estos hombres por eso tomaron eso, lo que ellos estaban diciendo. Vamos a hacer un caso en contra de estos hombres. Vamos a decir que están tratando de destruir la cultura romana. Entonces, mis amados hermanos, llevaron a los magistrados. Y vamos a ver después, ¿verdad?, que Pablo y Silas levantan un argumento también. Pero aquí rápidamente dice que sin preguntas los tomaron, ¿verdad? Dice que le quitaron la ropa, mis amados hermanos. Dice que la costumbre era que al que se le iba a pegar, se le tenía que quitar toda la ropa para que ellos fueran vergonzados y para que los que les seguían tuvieran en cuenta que aquí, o sea, si ustedes siguen a eso, le va a pasar lo mismo a ustedes. Prácticamente ese era el mensaje que se llevaba ese castigo. Y dice que le empezaron a azotar. Sabemos, mis amados hermanos, que la costumbre judía, ¿verdad?, era pegarle 40 veces menos uno. Pero los romanos, mis amados hermanos, todo dependía de lo que el juez decía. Si el juez era cruel y decía, pégale 1000 veces, le pegaban 1000 veces. Si les decía, bueno, hoy me siento bien, pégale 500, le pegaban 500. ¿Ok? Entonces estos hombres, Pablo y Silas, sufrieron unos golpes tremendos aquí. Podemos entender que los romanos eran un poco más crueles, ¿verdad? Y ellos castigaban a los que querían castigar como querían castigar, y eso era todo. Y dice, mis amados hermanos, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Vamos a ver si mis hermanos pueden desarrollar un poco desde aquí, y vamos a seguir a esta lección. Qué bueno, mi hermano Dani. Vemos aquí prácticamente a dos hombres. Me llama la atención porque cuando empezamos en el capítulo, Pablo mira una visión y él dice, mi amado hermano, que miró un varón macedonio.
hay que llamar la atención. Y a veces nosotros cuando vemos este tipo de llamado pensamos que todo nos va a ir bien y que todo va a salir bien y vamos a tener éxito en el sentido de la palabra, hablando, ministrando en el ministerio y que toda la gente va a convertirse y va a aceptar fácil la palabra del Señor. Vemos de esa manera. Y Pablo, muy encarecido, muy contento, pues obedece al Espíritu Santo, viendo esa visión, y parte a Macedonia. Pero él jamás pensó encontrarse con tremenda acechanza de este pueblo hacia ellos. Y me llama la atención que cuando la persona, el hombre de Dios, llega con el poder de Dios, como Pablo mismo dice, llegó con el poder no con sabiduría humana, sino con el poder del Evangelio, alborota. Alborota porque, mi amado hermano, comienza a romper la cultura humana, la cultura que no es para bien, la cultura de hombre, mi amado hermano, especialmente la mala cultura. Y en este caso, imagínense, la gente había perdido la misericordia de esta mujer que se basaba en usarlo, mi amado hermano, para tener ganancia, mientras que la pobre mujer sufría, estando poseída. Entonces vemos, el alboroto que ellos llaman es cuando estos hombres de Dios llegan a libertar a los oprimidos. De acuerdo a la palabra de Dios, dice que Dios les dio autoridad para reprender, para sanar, y ese es que ellos están llamando un alboroto en sí. También con la palabra, porque ellos enseñaban. Pero me llama la atención, entonces le califican a ellos como alborotadores, pero también dice, enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer para nosotros los romanos, que somos romanos, estamos hablando. Entonces les predicó el Evangelio. ¿Sí? Les estaba dejando saber que hay un Cristo, hay un Dios, un Cristo todopoderoso, o que Jesús es el Mesías que vino y murió y resucitó. Mi amado hermano, les presentó el Evangelio. No solamente hizo la liberación, pero les comenzó a presentar el Evangelio cuando les azotaron. Eso les causó un mayor furor, y por eso ellos le rasgan el vestido y le dan azotes. Los azotes que ellos recibieron, mi amado hermano, era bastante grande. Recuerde, usaron los mismos látigos que usaron a Jesús. Esos látigos romanos siempre se enseña, pero tal vez alguien no lo sabe. Tenían unos ganchos, unos huesos o de metal al último del látigo. Entonces, cuando ellos azotaban y luego lo regresaban para atrás, eso rasgaba parte de la carne. Entonces, imagínense recibir, como dijo mi hermano, la costumbre era 39 azotes o 40 menos uno que a veces la Biblia habla. Ellos recibieron esos azotes por hacer la obra del Señor. ¿Qué decimos eso? Vamos de nuevo a las bienaventuranzas. Jesús lo advirtió a eso y dijo, bienaventurado seas cuando por mi causa os vituperen o los metan en la cárcel o le azoten o digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y aquí le estaban mintiendo, llamando alborotadores cuando ellos vinieron a traer la paz. Porque cuando llevamos el Evangelio estamos anunciando la paz. Así que buen punto que estamos tocando aquí en el verso 22. Y dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole las ropas ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Otro punto que vamos a resaltar aquí, ya resaltamos un poco lo que era el azote y qué es lo que estaban sufriendo los dos, Pablo y Silas. También meterles en el calabozo, mi amado. Tal vez a veces nosotros cuando hablamos de cárcel se nos viene a la mente las cárceles de ahora. Y déjeme decirle, mi amado hermano, que las cárceles aún de Centro, Suramérica, que vemos que son no son tan buenas, no es nada aún para el tiempo de las cárceles de estos hombres. Claro. Y ellos están siendo encarcelados como unos delincuentes, mas no son delincuentes. Como que fueran asesinos, mas no son asesinos, sino por causa de la palabra del Señor. Las cárceles de tiempo eran cuevas, mi hermano. Eran cuevas y mientras más profundo los metieran, más oscuro. ¿Sabe? Usted se puede imaginar esto, no había luz eléctrica, aún estaban privados de la luz natural, la luz del sol. Entonces, hermano, el sufrimiento para estos dos hombres de Dios fue bastante duro. El comienzo prácticamente de lo que luego ellos más van a experimentar, pero sin embargo, mi amado hermano, ellos estaban contentos y gozosos. Otra cosa que ellos le dicen, el cepo. Mire, ellos fueron torturados en todos los aspectos. Los latigazos primero, entran al calabozo, como le digo, una cueva, en otras palabras, con la espalda rasgada, sin ropa, porque le rasgaron las vestimentas, tal vez sangrando, mi amado hermano, y encima de eso les meten al calabozo de más adentro. Y no solamente con eso contentos, les ponen un cepo. ¿Qué es el cepo? Es un pedazo de madera, mi amado hermano, que es como un candado entre las dos piernas. Eso es lo que estoy hablando ahí. Le ponen en las dos piernas y luego le ponen ahí como un candado a las dos.
Y ellos estaban en una parte incómoda, en otras palabras. No estaban muy cómodos, como digo, vemos las cárceles. Tal vez, yo creo que si hoy en día, pues, mucha gente va a la cárcel, es un privilegio porque hay aire acondicionado, les dan de comer. Televisor. Hay televisor y muchas cosas. Aunque en sí la cárcel no es privilegio, sino digo en el sentido comparado con lo que estaban viviendo los hermanos Pablo y Silas. Pero, sin embargo, nosotros vamos a ver la acción de ellos. Estamos describiendo cuál es el sufrimiento que ellos comienzan a recibir por haber liberado a una mujer endemoniada, mi hermano. Y piense, o sea, solamente antes de entrar, ¿verdad? Ya a esta parte, para entender un poco más, o sea, como estaba diciendo mi hermano Giovanni, estaban en unas cuevas y recuerde que ellos tenían ahora heridas abiertas en sus espaldas, en sus cuerpos, tenían heridas abiertas. Usted sabe que cuando uno se mueve, a veces si tiene una herida pequeña, le duele, ¿verdad? Sí. Y estos tenían, toda su espalda estaba abierta prácticamente. Mis amados hermanos, quizás sea un poco fuerte esto, pero imagínense que no hay baños en ese lugar. Los encarcelados ahí, o sea, no hay baños en ese lugar, están sentados en una posición constante, continua. Y yo estoy diciendo esto porque imagínense quizás lo que ellos sentían, o sea, estar en ese lugar, quizás apestaba, quizás, o sea, estaban incómodos. Estaba yo leyendo y dicen que el cepo, si el carcelero era muy malo, dice que esa madera tenía no solamente los hoyos para meter las piernas, sino que tenía hoyos aparte en el mismo pedazo para que ellos a fuerza te doblaran la rodilla para meterte a otro hoyo, si ellos querían. En otras palabras, te doblaban las piernas, te hacían así para que tú estés incómodo, a fuerza. O sea, era una tortura. Y no solo eso, mi hermano, y quiero hablar un poco del carcelero, porque nosotros muchas veces pensamos un carcelero como los que están aquí, que aquí tienen que respetar la ley, tienen que respetar a los que están en la prisión. Hay leyes. Un carcelero en este Estados Unidos no puede pasar sobre ciertos límites. No le puede pegar a uno que está en prisión porque quiere o lo que sea. No. Los romanos escogían. Primeramente dicen que este hombre quizás no era natural romano, sino que muchas veces eran gente que traían de otros lugares y los ponían. Y dependiendo lo malo que era su posición. Wow. En otras palabras, este hombre carcelero que era prácticamente el jefe, quizás era el más malo de todos. El más enojón, el más fuerte, el más grosero, quién sabe. Y recuerde, en esos tiempos no hay leyes que protejan a los prisioneros. Este quizás los agarró, los tomó, les pegó quizás un poco más y después los amarró. Pero ¿por qué estoy haciendo énfasis en esto? Porque vamos a ver la transformación en este hombre. ¿Ok? So vamos a entrar ahora por el versículo 25. No sé si mi hermano René quiere empezar por allá. Amén. Vamos a leer ahí. Que como estaban estos hombres aquí cantando y orando, dice que en estas cárceles, ¿verdad? Pero ahorita vamos a leer aquí entonces. Dice la palabra de Dios: pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mire, qué tremendo. Después de haber mencionado todo el maltrato que habían recibido estos hombres por la causa de Cristo, de haber recibido los azotes, heridas abiertas, como decía mi hermano, estar en un lugar profundo donde estaban los carceleros más peligrosos, estar ahí en lo más profundo, la actitud de estos hombres no era tal vez de renegar contra Dios, de decir, Dios, ¿a dónde me tienes? ¿Por qué estoy aquí? O tal vez pensar en algún momento, tal vez no hice la voluntad de Dios de venir a esta ciudad, o tal vez no fue de Dios lo que se me apareció el varón en la visión del macedonio, ¿verdad? Entonces muchos pensamientos se pueden cruzar en ese momento. Pero algo que habían aprendido estos hombres es que por la causa de Cristo, el Señor ya le había dicho a Pablo que cuando Ananías oró por él, yo creo que le ha de haber comentado sobre esto, porque le dijo, yo le voy a mostrar, le voy a enseñar cuánto debe de padecer por la causa de mi nombre. Entonces, Pablo sabía que lo que le esperaba no era un camino fácil o un camino tranquilo, porque él había perseguido a los cristianos antes y él había visto cuando apresaba a los cristianos, cuando los sacaba de la sinagoga, cuando los sacaba de sus casas, él miraba el rostro de esta gente, de cómo se sentía. Entonces, él está en una posición de sufrimiento en este momento.
Pero toma la acción, él entendiendo de que no es tiempo de quejarse. Él dice la palabra de Dios que estaban cantando himnos a Dios y los presos los oían. Imagínense los que le estaban a su alrededor, decían, y estos aquí están aquí presos y están cantando a su Dios todavía. Qué tremenda acción, ¿verdad? Que nos enseña, hermano Walter. Sí. Amén, gloria al Señor. Ya los hermanos han dado bastante información. Casi. Pero algo que me impacta de estos hombres es que estaban dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Todo aquel hombre que esté dispuesto a predicar el verdadero evangelio tiene que saber que va a padecer persecución de una u otra forma. Como decía ya rato hermano Giovanni, que una de las bienaventuranzas que Cristo dijo es que el que quiera llevar este evangelio, él lo tiene que sufrir. ¿Me entiendes? Pero me pongo en la posición del tiempo que estamos hoy. Por ejemplo, cuando un predicador lo invitan o vaya, cómo lo reciben con ciertas, ¿me entiendes? Hasta los brazos abiertos. Y gloria al Señor por eso, pero si nosotros miramos lo que Pablo cargaba era el poder de Cristo en él, y que por ese poder que él llevaba, este evangelio, por ese poder, hoy en día te reciben un predicador, reciben en un hotel, le dan todo esto, pero a Pablo en ese tiempo lo que le esperaban eran prisiones, eran azotes, como decían los hermanos, era el cepo. Amén. Pero aquí en el 25 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Hay dos puntos muy interesantes aquí. Nosotros tenemos que aprender a adorar al Señor en todo tiempo. Como decía el salmista, en todo tiempo alabaré a Jehová y su alabanza estará de continuo en mi boca. Amén. Hoy si nosotros, como decía hermano Giovanni hoy en la enseñanza, que si nos pasan cualquier cosa y nos pasa esto, ya decimos que es Satanás, que ella es esto, que ella es esto. No, lo que pasa es que por este evangelio nosotros tenemos que pasar todas esas cosas. Porque si hoy se levanta cualquier cosa, cualquiera dice, ay, Satanás está deteniendo, que nos quiere tener. No es eso, es por causa de que tú estás llevando algo nuevo, estás experimentando el cielo en la tierra, predicando de Jesucristo. Ahora, nosotros no nos movemos por las circunstancias. En veces, cuando estamos pasando los momentos difíciles, lo que nosotros hacemos es que en vez de acercarnos más a Dios, nos alejamos. Estos hombres, Pablo y Silas, eran dos hombres que sabían que lo que venía para ellos, sabían que lo que portaban lo ibas a llevar a la cárcel. Tal vez eran las 11, las 12, las 1 de la noche. ¿Me entiendes? Pero me voy en la condición, hermano Giovanni, que estaban en el cepo, con ese pedazo de madera y con esas cadenas, y nada podía impedir que ellos adoraran al Señor. Sí, porque tú puedes estar preso, pero en el espíritu estás libre para adorar a Claro Dios. que sí, amén. ¿Y sabe qué más dice ahí? Y los presos le oían. O sea, tu adoración o lo que tú cantas provocarán que otros escuchen y provocarán que otros conozcan al verdadero Dios que nosotros predicamos, al verdadero Dios que nosotros enseñamos. Porque mire lo que pasó en el verso 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Escuche, mire, lo que Pablo estaba, era tan profunda la adoración que Pablo y Silas tenían, porque dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas, ellos no estaban orando para que fueran libres o para que el Señor le abriera para las puertas. No, ellos estaban acostumbrados porque eran hombres que aprendían a adorar a Dios en espíritu, en verdad, en toda circunstancia. ¿Y sabe qué provocó? Que no solo se abrieran las puertas de donde estaba Pablo y Silas, sino que provocó que las demás puertas de los otros carceleros, Giovanni, se abrieran. Entonces, lo que provocó la adoración de Pablo fue que los otros conocieran al verdadero Dios que ellos estaban adorando. Poderoso. Amén. Claro que sí. Esto es tremendo, porque vemos aquí a hombres que están sufriendo, ¿verdad? Prácticamente físicamente sufriendo, pero sabemos que su mente, su espíritu, como estaba diciendo mi hermano Giovanni en la mañana, o sea, su espíritu y su mente están las cosas de arriba. Estoy sufriendo aquí, pero yo estoy allá. Estoy adorando a mi Dios. Y esto es tremendo porque Pablo, recuerden, mis amados hermanos, que Pablo fue el escritor del libro de Filipenses, el libro del gozo. Santo. ¿Verdad? Que él les decía, aunque estén pasando cosas, regocijaos. Y después les volvió a decir, y una vez más les digo, regocijaos. O sea, este hombre sabía que no importaba lo que le pasara, lo que sucediera aquí en esta tierra, o sea, todo esto era parte de lo que él tenía que sufrir. Y me recuerdo, mire, Hechos 14,
22, como él les decía a los de Antioquía, los de Listra, los de Iconio, diciendo, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces este hombre entendía, o sea, que mire, para nosotros entrar en el reino, nosotros vamos a pasar muchas cosas, ¿ok? No es necesariamente de que, si no paso pruebas no entro al reino, no, sino que la salvación, recuerde que es por la gracia, ¿verdad? Por medio de la fe, cuando creemos en Jesús. Pero cuando entramos en este camino, nos es prometido las pruebas. Santo. Y una de las cosas que vemos aquí, como de nuevo quiero ahora puntualizar a los llamados hermanos evangelistas, ministros, pastores de este tiempo, no precisamente el hecho que a veces las cosas aparentemente salen mal quiere decir que tal vez no fue la voluntad de Dios. Quiero predicar, enseñar el evangelio que estamos leyendo, o sea, de lo que estamos hablando, viendo en Hechos. Vemos a dos hombres, de nuevo ese es el énfasis aquí, que a pesar de la circunstancia, ellos aprenden a confiar y la circunstancia no destruye, no daña la relación con su Dios. Amén. Porque eso hay que hacer otra cosa. Cuando usted ora, ¿qué hace? Habla con Dios. Amén. Alaba a Dios. Adora a Dios. Y después de adorar, se produce un cántico, mi hermano. Eso es lo que siempre hablamos. A veces la gente quiere motivarse. Quiero poner en orden una verdad bíblica, que a veces la gente quiere que la música sea la motivación para entrar en la presencia. No, papá. Santo. Aquí la oración y la adoración nos lleva a la presencia y produce un cántico de adoración, mi hermano. ¿Sabe? Si nosotros podemos ver esto, entonces, mi amado, usted que tal vez está pasando por circunstancias, tal vez en el liderazgo, claro, no precisamente tiene que estar en el cepo ni en este tipo de cárcel, pero algún tipo de opresión, mi amado hermano. Y usted dice, ¿pero qué es? Si Dios me confirmó, Dios me envió, mi hermano. Dios le envió. Si usted dice que Dios le envió, Dios le envió. Si usted dice que Dios le habló, Dios le habló. Entonces, el hecho de que comience a ocurrir cosas que aparentemente no están saliendo bien, aparentemente, pero aquí vamos a ver lo que va a suceder, no quiere decir, mi amado, que tal vez usted fue en su emoción o no fue el llamado del Señor. Porque en muchas tribulaciones somos llamados a pasar, pero que no dañe la relación. Y recuerde, mi hermano Giovanni, o sea, para mis hermanos entender, vamos a entender lo que nos dice la palabra, ¿ok? La palabra jamás nos dice que todo va a ser color de rosas. La palabra nunca dice que en este caminar nunca vamos a tener enfermedad o una prueba donde el Señor nos va a probar nuestra fe. Sino que, ¿qué es lo que Jesús le dijo a sus discípulos? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. En mí que he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Y no solamente eso, vamos a enfatizar, pero aquí estamos hablando de un ministerio. Exactamente, por eso estamos diciendo que... Aquí estamos hablando, mi hermano Dani, correcto, muy buena puntualización, porque ese es un ministerio. Vemos dos hombres apóstoles, misioneros, que están llevando el evangelio y plantando el fundamento que es Cristo, y les ocurre esto. Pero para poder seguir y no mantenernos ahí, ya sabemos, entonces sobrevino de repente el 26 un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cárceles de todos, las cadenas de todos se soltaron. Me llama la otra atención el 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Aquí vemos ahora, mi hermano, vemos ya la otra cara. Todo lo que estaba aparentemente obrando para mal, ahora se comienza a convertir para bien. De ellos no descuidan su oración, producen, mi hermano, una manifestación literal del Señor, una manifestación donde las cadenas y las puertas físicas se están rompiendo y hay un alboroto, y ahora vemos a un carcelero agresivo, un carcelero duro, temblar. ¿Por qué? Porque en el tiempo, mi amado hermano, bíblicos, aquí cuando estamos hablando, el carcelero, si se le perdía un preso, él tenía que pagar con su vida. En otras palabras, él dijo como que me maten a mí, porque él sabía que estaba sentenciado. Como que me maten a mí, déjame matarme yo primero. ¿Sí ve? No sé si... Voy a dar al hermano René. Póngale, hermano Giovanni, este carcelero estaba cuidando estos presos que estaban ahí hasta en ese nivel, en esa profundidad de la cueva, como hablamos, de la cárcel, a presos peligrosos. No era gente... porque los que llevaban hasta lo más profundo eran porque los trataban como los más malos, ¿verdad? Entonces, y la razón por la que este hombre se iba a quitar la vida, porque sabía que no le esperaba algo bueno, al darse cuenta que se habían escapado todos, ¿verdad? Pero vemos ahí lo que hace el poder de Dios, ¿verdad?
ahorita vamos a entrar a eso, pero no permite que Dios permite las cosas. Mire, no permitió que se quitara la vida de este hombre, porque el propósito que Dios había permitió que Pablo y Silas estuvieran en esa situación era por amor al carcelero y por amor también a los otros presos, porque también los otros no huyeron, porque el poder de Dios no los dejó que huyeran, que se fueran, ¿verdad? Sino que estuvieran ahí, estén tranquilos, ¿me entiendes? Y yo creo, y me entiende, y al ver estos presos que se convierte este carcelero, la Biblia no lo menciona, ¿verdad? Pero pudieron haber conocido acerca de Jesús. Del poder. Escucharon el mensaje. Ahorita Walter, al teólogo, aquí Walter. Aquí. Amén, gloria al Señor. Esto me hizo recordar cuando este carcelero se puso a temblar para el que los cuidaba. Y me recordó cuando aquel soldado romano también reconoció cuando dijo verdaderamente este era hijo de Dios. O sea, tal vez lo que sucedió en ese momento fue algo literal. Claro, entonces él se sorprendió. Entonces esto es lo que pasó aquí también. Me impacta lo que dice el verso 28, dice, más Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ya sabemos que si uno se escapaba, lo que le esperaba a él era ¿qué, Giovanni? La muerte. Entonces por eso él estaba sorprendido. Como decían al principio, un punto que tocó Mano Giovanni, en veces el Señor nos manda algo y tal vez las cosas no están saliendo como nosotros esperábamos, pero como dice la Biblia, todo obra para bien para los que aman a Dios. Tal vez físicamente Pablo, la Biblia no lo especifica que se quejó porque esto, Señor, ¿me entiendes? Pero el Señor siempre va a hacer algo de aquello que nosotros parecemos que está mal. Dios siempre va a hacer algo positivo, porque el 29 dice, él entonces pidiendo luz, oh my God, mire, hermano, eran cuevas, pues eran lugares donde estaban muy profundos, no tenían aire, no habían, se habían apagado no había, ¿me antorchas, entiendes? Dije, pidiendo luz. El 28, el 28, no te hagas ningún mal. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? O sea, wow, mi hermano. O sea, yo siempre digo esto. El Señor, todo lo que nos pasa a nosotros, siempre el Señor lo va a retornar para bien. Porque tal vez Pablo no entendía lo que iba a pasar aquí. En vez el Señor nos va a meter a lugares donde nosotros no pensamos, pero siempre Él va a tratar de sacar algo positivo, ¿ok? Yo me acuerdo de un sermón que el pastor predicó hace como unos 2 años atrás sobre esto, que él dijo, porque la pregunta que hizo el carcelero fue, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces el pastor lo puso ahí, una pregunta directa y una respuesta directa. O sea, ese fue el tema del pastor, entonces, lo que Dios le dio al pastor para que predicar. Porque sí, en verdad, cuando nosotros estamos preparados en la palabra, lo que nosotros nos lleva a presentar es el Evangelio de Jesús, a anunciar por qué Cristo murió. Entonces fue lo que Pablo dijo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, qué especial, no solamente es para uno, no. Dios provocó algo nuevo, o sea, no solo fue el encarcelero, lo que el Señor iba a hacer el propósito. Ahí no solamente envió a Pablo con el propósito de denunciar el evangelio al encarcelero, sino en el 31, ¿qué sigue diciendo, mano Dani, mano René, mano Giovanni? Ahí está la respuesta. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Wow. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esto es tremendo, amados hermanos. Y quiero hablar un poco más del contexto. Quiero hablarles un poco de lo que está pasando literalmente aquí, ¿ok? Nosotros estamos hablando primeramente de lo espiritual, pero lo literal que está pasando aquí, mis amados hermanos. Mire, hubo un terremoto tremendo que deshizo la cárcel prácticamente, ¿ok? Estamos viendo algo aquí tremendo que no es algo de que sucede todos los días. Ni tampoco es algo que Dios hizo todos los días por Pablo, sino que esto es una ocasión muy, muy especial. ¿Ok? No, mire, y quiero hacer muy claro, esto no significa que cada vez que cantes no hay Dios tan grande como tú, las cárceles se van a caer. ¿Ok? Esto es Dios obrando a favor de su evangelio.
Porque estos dos son siervos del Señor, encarcelados injustamente, maltratados injustamente, pero todavía hay una misión que cumplir. Y nada ni nadie puede intervenir cuando Dios tiene una misión. Amén. Por eso es que Dios hace este gran milagro de soltar las cadenas y hacer este terremoto para que estos hombres fueran libres, para que pudieran salir y seguir predicando. ¿Ok? Tenemos que tener mucho en cuenta esto, porque tampoco queremos, ¿verdad? Sabemos ahora lo espiritual, sabemos que cuando nosotros confiamos en el Señor y adoramos y ¿verdad? Nos metemos en el Espíritu y tenemos la autoridad, podemos vencer las circunstancias más difíciles. Pero en lo literal, amados hermanos, aquí lo que está pasando es que Dios está interviniendo por el Evangelio. Está interviniendo por las almas que todavía necesitan escuchar el Evangelio, y Pablo y Silas fueron escogidos para ir a predicar. Entonces, por eso es lo que está pasando aquí, ¿ok? Entonces, dice, mis amados hermanos, que pidieron luz. Este carcelero, literalmente y en general, no está hablando tanto de salvar espiritualmente, ¿ok? Tenemos que entrar a la cultura. Este hombre piensa que, wow, aquí hay unos poderes fuertes y yo necesito que salven mi vida porque me van a matar los romanos. ¿Ok? Este hombre está queriendo salvar su vida. Está pensando, me van a matar. Pero Pablo y Silas le dan una salvación espiritual. Les vienen a entregar una salvación diferente a lo que él está pidiendo. Él está pidiendo en las cosas terrenales que le salven la vida, pero Pablo y Silas le ofrecen la espiritual más grande, que es la salvación espiritual. La salvación, algo diferente que este hombre estaba pidiendo. En otras palabras, cuando muchas veces nosotros estamos buscando soluciones en esta tierra, el Señor viene con una solución más grande, que es la solución espiritual. Por eso dice aquí que Pablo después les dice: cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Y por eso fueron ellos después a predicarle el Evangelio. A su casa dice que les hablaron. Dice que a todos los que estaban en su casa, y después los bautizaron. En otras palabras, él les dijo: wow, cuéntame de este Jesús, vámonos para mi casa, cuéntame. ¿Verdad? Tú dices que si creo en Jesús, mi casa y yo seremos salvos. Cuéntame de esto. Fueron a la casa de este carcelero y recibieron el Evangelio. Algo más grande de lo que este hombre estaba pidiendo. Estamos hablando, ok, porque nosotros, como siempre nos enseñaron allá nuestro maestro, a mí y a Giovanni nos enseñaron leer las cosas analíticamente. ¿Qué está pasando en el texto? Ok. Y esto es tremendo. Esto es un mensaje tremendo, mis amados hermanos. Porque este hombre se iba a matar y se iba a perder. Vamos a ser honestos. Este hombre despertaba en el infierno quizás. Vamos a ser honestos. Pero Pablo, ¿verdad? Lo dijo: no te hagas ningún daño. Te voy a entregar una salvación la cual no estabas buscando, pero llegó hoy a tu casa. Qué bueno, Muy mi bien, hermano. gloria a Dios. Eso es tremendo. Realmente, como le dije, estamos tratando de estudiar las verdades bíblicas que nos dan el texto bíblico. Y tanto la verdad bíblica como la aplicación espiritual es de mucha bendición. Pero sí, en este caso hay otro punto más que quiero destacar aquí, cuando a veces nosotros tomamos cosas como promesas, cuando son cosas que son literales y para el tiempo, pero no quita, mi amado, que si nosotros tomamos palabras porque aconteció aquí, porque el Dios no cambia. Amén. Si Dios no cambia, no, Dios es el mismo, ¿sí? La palabra de Dios es normativa, hace efecto. ¿Qué significa normativa? Hace su efecto en todos los tiempos. ¿Sí? Cielo y tierra, ¿cómo sabemos eso? Cielo y tierra pasará, pero mi palabra, dijo, hablando Jesús, no pasará. Amén. Entonces, lo que estamos viendo aquí realmente es, como dijo mi hermano Dani, carcelero en medio de sus nervios. Yeah. Y me gustó la aplicación que dijo, realmente lo medité, porque la mayoría de gente que venimos a Cristo Jesús, venimos por los problemas físicos, ¿sí? Problemas alcohólicos, de drogadicción y todo, y a veces problemas psicológicos, mentales, y muchas veces endemoniados. Entonces venimos al Señor para ser salvos de esas opresiones, pero sin embargo el Señor nos extiende una salvación más profunda que es del alma primeramente, y luego si al Señor le place, como dice, pues uno se restaura y las cosas cambian y realmente Dios le libra de todo. Y en otros casos, pues, en casos de enfermedades, a veces que la gente salva pero muere. En este caso vemos algo literal, el carcelero literalmente asustado, nervioso, como sabía que él estaba sentenciado a muerte por haber dejado ir a los presos. Él pide la salvación de su vida prácticamente,
Pablo, entendiendo bien las Escrituras, hombre sabio, mi amado hermano, sin resentimientos después de todo lo que él estaba sufriendo, lo primero que se le viene a la mente es presentar el Evangelio. Amén. Y es lo que le dicen realmente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y tu casa. Aquí es donde quiero entrar un poquito. Cuando le dice cree en el Señor Jesucristo, muchas veces nosotros, especialmente cuando dice la promesa y serás salvo toda tu casa, a veces lo tomamos como un texto de promesa literal y Dios nos prometió y Dios dijo. Nosotros lo agarramos, mi amado hermano, como una palabra, como dije, normativa del Señor, una palabra que hace efecto en todos los tiempos, pero literalmente eso no lo está diciendo todos los días a la iglesia, especialmente con este texto bíblico. ¿Sí? Aquí le está hablando directamente al carcelero. El carcelero. ¿Sí? Al carcelero de Filipo le está diciendo, encontrándose con la crisis que él está viviendo, y Pablo le da la solución a él. Le dice, mira, si tú crees en el Señor Jesucristo, vas a ser salvo, en otras palabras, y no solamente tú, sino también tu casa. Entonces, algo que él estaba haciendo, pero llevado a la desesperación, prácticamente el carcelero toma esa decisión de aceptar y dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a los que estaban en su casa. ¿Sabe? Mire, prácticamente la palabra llega a él, pero también llegó a la casa. Otra verdad bíblica. A veces la gente piensa que creer en el Señor Jesucristo, yo solamente creo y mi familia es automáticamente salva. No. Tampoco la funciona así. Lo que Pablo le está diciendo ahí a él, cree tú, pero él mismo se va a encargar de llevar el evangelio a su casa. Y eso es lo que él hace. Esa es la base. Esa es la base, porque ahora que yo soy cristiano, yo tengo la palabra, tengo el compromiso ahora de yo ser el que llevo la palabra para mi hogar. En otras palabras, la salvación entró ya a la familia. Eso. Ahora yo soy el encargado de regarla para toda la familia, ¿sí? Y me llama la atención porque dice, y él tomándoles en aquella misma hora, esta parte, y le hablaron la palabra a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. El carcelero, tuvo una experiencia muy buena, que en ese mismo instante sintió la convicción y testificó que el bautismo hoy en día a veces la gente se convierte y piensa mucho para bautizarse. Pero cuando hay un poder de convencimiento, un Espíritu Santo ahí dándole, mi amado hermano, en el corazón, lo que hace es automáticamente la persona cree, se bautiza. Yeah. ¿Sí? O sea, en otras palabras, confiesa al Señor que pertenece al reino. ¿Sí? Mi hermano René. No es que me ríe Dani porque que piensa las personas para bautizarse. Sí, o sea, es que lo que me da risa es que muchas veces, no vamos a entrar al bautismo ahorita, Ajá. ¿verdad? No, pero muchas veces la gente dice, estoy orando para ver si Dios me dice que me bautice. Ajá, exacto. Y así no, Yo mi le hermano. entiendo. Bíblicamente es bueno ser bautizado, eso es algo bíblico. Otro día entramos en eso, pero Sí. vamos a continuar. Cuando conoce a Cristo verdaderamente, usted quiere hacer todo lo que Él estableció, ¿me entiende? Bueno, René, lo que pasa es que el Espíritu es el que pone ese deseo en el corazón. Exacto. ¿Me entiendes? Por ejemplo, cuando estudiamos hace unos días atrás, cuando hablamos sobre Felipe, ¿qué es lo que dijo Felipe? O sea, ¿qué impide que sea bautizado? O sea, cuando nosotros somos instruidos en la palabra, primeramente porque tenemos que ser instruidos. Entonces el Espíritu Santo pone ese querer en nuestro corazón de anhelar las cosas espirituales. ¿Okay? Sí. Amén, amén. No, muy bien, literal, lo que está pasando aquí, como decía mi hermano Dani, es algo literal y un terremoto, algo literal, las puertas de las cárceles se abrieron literalmente, no fue algo así como que espiritualmente, a veces hablamos, decimos, se rompen las cadenas espiritualmente, y también pasa que se rompen a causa de la unción, ¿verdad? Pero aquí literalmente sí se abrieron y se rompieron los grilletes que tenía ahí Pablo, que estaban atados de pies y también de manos. Todo eso se cayó, ¿me entiende? A causa de la adoración, a causa del poder de Dios, y fueron liberados. Eso fue algo literal, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros así siempre es que lo aplicamos espiritualmente, porque la palabra de Dios tiene un mensaje espiritual para nuestras vidas también, ¿verdad? Es algo literal que aconteció en ese momento, pero lo aplicamos a nuestra vida espiritualmente, a nuestra vida espiritual, ¿verdad? Es como el texto bíblico que una vez mencionó, creo que fue Josué, que dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Creo que fue Josué, ¿verdad? Sí. Vaya, entonces muchas personas lo mencionan de esa manera. Dice, usted puede hacer lo que usted quiera, hermano, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Pero tenemos que ver por qué lo dijo Josué y qué es lo que se estaba moviendo en ese momento, ¿verdad? Sí, eso acontece, ¿verdad? Santo. ¿Qué dice mi hermano? Sí, es cierto. No, es verdad. Es lo que pasa es que en veces un verso no entendemos el contexto y lo aplicamos mal. Pero sí, ¿me entiendes? Como decían los hermanos, no es que solamente porque tú eres salvo ya los demás
tus familiares, tus hermanos son salvos, donde necesitan ellos de verdad también conocer al Señor para que Correcto. sean salvos. Amén. La responsabilidad prácticamente del evangelio de llevar. Yeah. Amén. Hermano Dani dijo una gran verdad. Literalmente sí se rompieron las cadenas, eran un propósito especial, pero literalmente, espiritualmente, Amén. o sea, También. no es También, no es exacto. que en veces va a pasar, no, es que tiene que pasar. Claro. ¿Entiendes? En veces, yo siempre digo esto, en veces nosotros decimos que muchas personas he escuchado yo, no que todo el tiempo se va a manifestar el Espíritu Santo como se manifestó, o si invitan a un predicador, no todo el tiempo pasa eso, no. Pero tenemos que cambiar de pensamiento. Tiene que pasar tiene que constantemente, acontecer. seguido, El porque Espíritu ese es el Santo evangelio de tiene que Jesús. estar obrando. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Yeah. Especialmente, Walter, en las cadenas espirituales se tienen que romper. Se Aquí tiene vemos, vemos una acción directamente literal Sí. de romperse las cadenas físicas, pero cuando él dice, ¿qué hago para ser salvo? También se rompe una cadena Sí, de una- incredulidad. es- Imagínense, un hombre pagano y está viendo una manifestación de Dios que se rompe en esa cadena y él acepta, y a causa de la unción poderosa que Pablo Amén, está gloria a ministrando. mi hermano. Mire, aquí está viendo una campaña con presos. Santo. Y él no fue invitado, él fue como preso, mi Gloria a hermano. Dios. Bueno, aquí hay otra pregunta. Entonces, Claro, claro. si él fue a su casa, ¿qué pasaría con los otros carceleros? O sea, porque en el momento, digo yo, que fueron instruidos, se les predicó. No solamente que usted le predique a una persona, ¿me entiende? Baja en el momento, pero los otros carceleros, yo me pongo a pensar que no eran pocos, eran bastantes. Tal vez, como usted dice, pues se fundó la iglesia pues, en Europa, aquí en en Macedonia, Filipo. sí, Pues Filipo. yo me pongo a pensar que se estableció, que siguió creciendo y Dios empezó a levantar gente para ser instruida en Bueno, la palabra. literalmente se funda la iglesia. Por eso le digo, empieza aquí con esta casa en el hogar. Y recuerde que en los tiempos de aquellos, mi hermano, la iglesia no costaba de 300, 400 personas. Ya donde estaban 2 o 3, 5, 10, esas eran las Una iglesias. familia. Una familia. Primero- 2, 3 familias y era una iglesia. Había empezado con una célula primero, la de Lidia, la que vendía Sí, púrpura. empezó con Lidia. Ahí era una célula, Ya. después ahí Y se después fue se agrandando. extendió a los del Ajá. carcelero. Ya. Correcto. Entonces, yendo a lo que está diciendo Walter, dejó planteando una pregunta y se fue. ¿No? Aquí lo que está haciendo un énfasis literalmente en una persona, en el carcelero. Sí. Porque de aquí va a sacar una gran verdad. Amén. Que el carcelero, recuerde que está siendo el autor de todo esto, en el sentido de que él era el que estaba metiendo preso, él estaba cuidando, él iba a ser el muerto, usted sabe. Los otros, claro que escucharon la palabra, ¿sabe? Vieron el poder, fueron partícipes de todo. Pero por alguna razón Lucas enfatiza en el carcelero. Y de nuevo estamos hablando por la acción que él toma de llevar el evangelio aún para su casa, y luego él cambia, porque luego él lleva, si nosotros vemos, dice, y llevándole a su casa le puso la mesa y se regocijó en toda su casa de haber creído a él. ¿Sabe? Le sirvieron, le atendieron, lavaron. En otras palabras, aquí mire lo que produce el arrepentimiento, la salvación. Del mal que lo había tratado, ahora él procura hacer lo bueno, devolver lo bueno, lavar las heridas, a vendarle, a darle comer. Reconstruir. A reconstruir lo que él estaba destruyendo. Y, Muy buena palabra. y no solo de parte del carcelero, también de Pablo, que Pablo decidió quedarse en la casa del que la había maltratado, Buen punto, Imagínate. claro. de que decidió compartir con él, seguir quizás predicándole un poco, comiendo con ellos, ¿verdad? Y esto es algo muy hermoso, hermanos, una historia tremenda, donde podemos entender literalmente el contexto y después tener la aplicación espiritual y entender aún, o sea, por eso es bueno, mis amados hermanos, entender lo que está pasando literal y después entender también lo espiritual, porque ahí saca aún más, ¿verdad? Más verdad de todo lo que podemos estar leyendo aquí. Y vemos aquí, mis amados hermanos, que después dice que de día Pablo fue ante los magistrados, les dijo, yo soy romano, ¿qué pasó? Me maltrataron. Y le dijeron, no, y mira, discúlpanos, te puedes ir, lo perdonaron. Pero lo que a mí también más me gusta es que no se olvidaron de Lidia. Dice aquí el último versículo que fueron otra vez a la casa de Lidia, ¿verdad? Recuerde que Lidia era la primera conversión en Filipo. Filipo. ¿Ok? Dice que regresaron a Lidia, dice, habiendo visto los hermanos, los consolaron y se fueron. En otras palabras, fueron a la casa de Lidia, hablaron con ellos, no se preocupen, estamos bien. ¿Ok? Esa es una responsabilidad también de un buen ministro, reportar, dejar saber a los hermanos que les apoyan que todo va bien, cómo va todo. Recuerde, estábamos enseñando de los misioneros. Los misioneros tienen esa responsabilidad de siempre dejar saber a los hermanos que les apoyan cómo están, qué está pasando, en qué se está usando el dinero, todo eso. Y aquí Pablo nos está enseñando esa responsabilidad de un buen ministro, un buen ministerio, para decirle a sus hermanos, miren, no se preocupen. Fuimos a la cárcel, Dios nos libró y quizá le contaron el testimonio de cómo Dios los libró.
estos hermanos se regocijaron, estuvieron felices. Wow, cómo Dios los libró. Quizás Dios puede hacer, wow, Dios es grande, Dios es poderoso. Esto fue de ánimo. Recuerde, mis amados hermanos, que los testimonios también aumentan la fe de los hermanos, ¿verdad? Y dice que de aquí, amados hermanos, dice que se fueron de Filipo. Esto es algo muy hermoso, esta historia, ¿verdad? Cómo Dios los libera, Dios peleando por el evangelio, y después espiritualmente, cómo Dios libera. Amén. Cuando nosotros confiamos en Él. Amén. Como les digo, no es que tú cantes y Dios te va a liberar, no. Sino que es la relación íntima que te lleva, o sea, esa adoración que sale. Recuerden, mis amados hermanos, que el cántico es resultado de la adoración. Amén, amén. ¿Ok? No que el cántico es adoración, el cántico es resultado de la oración. De la condición del corazón sale una alabanza. Habla la Sale, boca, correcto. exacto. Imagínense, entonces por eso vemos esto, mis amados hermanos. Una relación íntima, cuando tú estás confiando en el Señor en medio de las pruebas, tú puedes adorar, tú puedes decir gracias, Señor. Porque recuerde que el gozo del Señor no significa que todo lo que está afuera está bien. Sino, aunque se nos esté cayendo el mundo, podemos estar gozosos en el Señor. Y aquí el gozo de este hombre de ministro, mi hermano, es la salvación, haber procurado Exacto. la salvación de Lidia, su casa. Aquí vemos al carcelero en Filipo, vemos la liberación de la mujer que tenía el espíritu de adivinación. Entonces, si nosotros podemos ver la satisfacción del ministerio del hombre que sea el evangelista, el pastor, es que las almas sean salvas. Walter dijo una verdad bien clara, y nosotros debemos estar acostumbrados a que las almas se salven cada vez que nosotros predicamos. ¿Sí? Entonces, a veces nosotros no podemos tomar la predicación o el llamado tan levemente, sino aceptar realmente con el llamado todas las cosas que pasan obran para bien. Sí, deben obrar para bien, y por eso estamos viendo aquí algo tremendo, que aún las circunstancias, esto me tocó mucho, no dañó la relación de Pablo y Silas, la relación con Dios. Ellos sabían que Dios los llamó, y ellos sabían, mi amado hermano, que el que ponía la mano en el arado no eran dignos de mirar atrás, y es que ellos lo miraban. Entonces aquí vemos los resultados de una fidelidad de hombres de Dios, ¿sí? Y la fidelidad de Dios, ¿sí? Entonces, hoy en día nosotros escuchamos muchos testimonios también, mi hermano. Es para animarle y motivarle en el ministerio, independientemente de cuál sea su llamado. Como será, aquí vemos una historia de Pablo y Silas, pero no vemos a un Pedro sufrir así. Entonces, cada llamado tiene su camino, pero siempre que sea el Señor que lo llama, ¿sí? ¿Sabe? No siempre tiene que pasar lo que leemos. Hay personas que han pasado diferentes circunstancias, otras personas tienen otro tipo de llamado, y pues, bueno, seguiremos hablando la Biblia se va a prestar para seguir hablando de otros llamados, otros hombres del Señor. Y un último punto, simplemente, rápidamente, también entendemos, recuerde que a Pablo el Señor le dijo, yo te voy a usar para llegar hasta los reyes. Y aquí Pablo no había llegado a ningún rey todavía. Él estaba confiando en las promesas del Señor. Él estaba confiado en el llamado que Dios le había dado. Dani, pero si así empieza el llamado del Señor, Pablo hubiera renunciado hace tiempo, llevar a reyes. No, pero hay que recordar la promesa del Señor. A veces creemos que llegar, cuando dicen, nos vas a predicar a las naciones. Pero esto es otra, vamos a estar claros. Claro. No vamos vamos a ser claros, esto, cuando Dios promete algo, Dios es serio. Amén. No es que, no estamos hablando de las emociones, como dice mi hermano, que la gente se emociona, tú te vas a predicar y vas a estar en aviones y vas a estar en eso. No, eso es basura. Y no han sido discipulados, ya se quieren ir. No, exacto. Hay que plantear eso. Vamos a decir eso. O sea, no vamos a creer en la basura, sino que estamos creyendo en la promesa de Dios. Amén, que Dios le dijo, yo lo voy a usar para predicar el evangelio, hasta llegar hasta los reyes le va a predicar. Y vemos que después, a finales de Hechos, Pablo les está predicando a los reyes. ¿Me entiendes? Entonces, Pablo creyó en las promesas, las verdaderas promesas. No vamos a hablar de la basura, en las verdaderas promesas del Señor. Entonces, vamos a orar ya que terminamos. Voy a dejar a mi hermano René que haga esta oración última, rápida, ya que ya no tenemos mucho tiempo. Vamos a dar gracias a Dios. Vamos a dar gracias al Señor. La hermana Ángela está pidiendo que ore por su hermano Máximo Grullón. Ok, vamos a orar por nuestra hermana Ángela y su hermano Máximo Gruñón. ¿Máximo Gruñón? Sí. Grullón. Ok, disculpe, hermano. Ok, gracias, Padre, en esta hora.
porque tú estás en este lugar. Te damos toda la gloria a ti porque tú eres santo, mi Dios amado. La gloria te pertenece a ti, Padre amado. Te damos toda la gloria por lo que has hecho en esta tarde, mi Dios amado, como domingo a domingo, llevando, Señor, tu palabra a nuestros amados oyentes, Señor. Ahora en Facebook Live también, Señor, las personas que están ahí viendo, Señor amado, recibiendo bendición, Señor amado, y escuchando tu palabra, Señor amado, siendo instruidos, Señor, en crecimiento, en gracia, mi Dios amado, en conocimiento para contigo, Padre. Gracias por enseñarnos, por esas hermosas maravillas, Padre amado, que tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor amado, que nos guía, que nos enseña, que nos recuerda todas las cosas, Padre Santo. Esas hermosas cosas, Padre, que pasaron, Señor amado, que tal vez a nuestros ojos naturales fueron cosas difíciles y que tal vez, Padre amado, no quisiéramos experimentar, pero, Señor amado, en este camino, Señor, estamos expuestos a muchas cosas, Padre. Te damos toda la gloria a ti, mi Dios amado, porque tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y seguirás siendo el mismo. Tú no cambias, Señor. Te doy toda la gloria a ti, mi Dios amado. Te pido por el hermano de mi hermana Ángela, Máximo Grullón, Señor amado. Te pido que lo bendigas, que lo guardes, mi Dios amado. Y si aún no ha recibido la salvación, Señor Jesús, te pido que tú toques esa puerta de su corazón y que él pueda abrir la puerta de su corazón a Jesús, a la salvación, Señor amado, y que pueda, Señor amado, ser una persona diferente, una persona nueva, lavada y restaurada por la sangre de Cristo. Te doy toda la gloria a ti, Señor. Gracias por todas las personas que nos han escuchado. Bendícelas, guárdales, Señor. Sigue bendiciendo a esas familias que siempre nos escuchan y sígueles, Dios mío, haciéndoles crecer en sabiduría, Señor amado, en conocimiento para contigo, Señor. En el nombre de Jesús te doy toda la gloria a ti. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga, Dios le guarde y recuerde siempre que Cristo le ama.